Bienvenidos a este curso referente a inspección técnica de seguridad en edificaciones. Como ya, bueno, permítanme presentarme por favor. Mi nombre es Mario Cabrera Plasencia, soy ingeniero químico de profesión con especialización en seguridad y salud en el trabajo y también, lógicamente, inspector técnico de seguridad en edificaciones. Como ya habíamos adelantado, ¿no? Dentro de los objetivos del curso, ¿no? En el marco de lograr prevenir cualquier tipo de accidente que se pueda suscitar fundamentalmente a la estructura de una edificación que realice alguna actividad económica, ¿no? Algún negocio, algún espectáculo, en fin, ¿no? Tenemos los objetivos del curso. Tres fundamentales, ¿no? Primero, comprender la normatividad legal, ¿ya? No existe manera, y de hecho, este es nuestro primer tema, ¿no? Eh, la inspección que se realice a un negocio, ¿no? O a un potencial negocio, ¿no? Tiene que basarse en la normativa vigente. ¿De acuerdo? Entonces no podemos estar ajenos a lo que indique la normativa. Cualquier tipo de inspección que se realice en todo ámbito tiene que sustentarse en una base legal. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a lo que se inspeccione, se determinará, ¿no? Las observaciones que se tengan que hacer, ¿no? De acuerdo, pues, a algunos aspectos que no están alineados con la normativa legal. Entonces, el objetivo del curso, uno de los objetivos del curso, es lógicamente comprender la normativa legal. En este sentido, ¿no? Es analizar el marco normativo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, más conocido como SINAGER, ¿ya? Y las ITSE, ¿no? Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, incluyendo su trascendencia en la organización del Estado y la gestión pública, ¿ya? Entonces, eso como primer objetivo. Segundo objetivo, lógicamente, pues es evaluar el riesgo, ¿no? Analizar los riesgos de incendio, de colapso, de electrocución, caídas, ¿no? Fallas de equipos y estructuras que puedan, lógicamente, existir en una edificación. Y esto es muy importante en el sentido, pues, de que no hace mucho hubo un voraz incendio, ¿no? En el distrito en Lima, en el distrito eh, en el cercado de Lima, en Barrios Altos, ¿no? Que duró aproximadamente más de una semana para poder extinguirlo, ¿no? Y es más, hace un par de días también otro en Barrios Altos, en la misma localidad. Entonces, algo está pasando, algo no se está haciendo bien, ¿no es cierto? Entonces, no se evalúan los riesgos, ¿no? Porque si se evaluaran, se podría determinar de que el nivel de riesgo es alto. Y cuando el nivel de riesgo es alto, lógicamente, pues las medidas de control tienen que tomarse inmediatamente, ¿no? Si es un local, pues que contiene materiales inflamables, ¿no es cierto? Como de repente botellas de plástico, en fin, pinturas, ¿no? En fin, ¿no? Que de repente están acumulados, ¿no? Sin ningún tipo, pues, de control referente a su disposición, ¿no? Entonces, al ser un elemento inflamable, ¿no? Cualquier, pues, fuente de calor va a producir fuego, ¿no? Y lógicamente el fuego no controlado va a producir, ¿no? Un incendio, ¿no? Y tomando en cuenta, pues, de que de repente el material de las edificaciones contiguas, ¿no? Vamos a decirlo así, no es de material noble, de repente es quincha, como fueron pues las construcciones de aquellas épocas, entonces lógicamente el fuego se va a propagar. Entonces todos estos aspectos, queridos participantes, hay que tomarlos en consideración, ¿no? La evaluación
debe ser constante, ¿no? El control debe ser constante. Si ya tenemos un marco legal, entonces hay que hacer caso del marco legal, ¿no? Tanto la supervisión como el administrado, ¿no? Cuando hablamos de administrado nos referimos pues a la persona que es dueña del local, dueña del negocio, ¿no? Esa persona tiene responsabilidad, ¿no? No es suficiente colocar un negocio y punto, ¿no? No es tan así, ¿no? El tema también es que se tienen responsabilidades en cuanto a evaluar los riesgos que representa desde la estructura, ¿cierto? Del negocio, ¿no? Y elementos, pues, que van a también verse involucrados en este aspecto, ¿no? Como ya lo acabamos de mencionar, si es que se están almacenando, pues, elementos inflamables, ¿cierto? ¿Qué medidas de control tiene el administrado para que esto, ante un eventual conato de incendio, ¿no es cierto?, pueda controlarse debidamente? Si es que existen extintores, si es que existen detectores de humo, ¿no es cierto? Si es que existen rociadores, ¿no? Entonces son aspectos importantes que tanto el administrado debe contemplar y la parte fiscalizadora, ¿cierto? También debe de verificar que exista, ¿ya? Eso es importante tenerlo en consideración. Entonces, otro objetivo es el de aplicar los procedimientos de inspección técnica en seguridad en edificaciones, procedimientos de evaluar, ¿no es cierto?, las condiciones de la seguridad en edificaciones y las visitas, ¿no? Las visitas en seguridad en inspección, porque no solamente es que ya obtiene la licencia de funcionamiento, ¿no es cierto? Y ya está. Obtener una licencia de funcionamiento, claro, lógicamente, si es que la ha obtenido, quiere decir que las condiciones son adecuadas, pero no basta con eso, ¿no? Se requiere también hacer una visita, que es el visita, ¿no? De seguridad en edificaciones para, lógicamente, observar también, verificar que las condiciones continúen, ¿no es cierto?, seguras. Y lógicamente, pues claro, para obtener una licencia se tienen que realizar visitas, ¿no? Para determinar si efectivamente se está cumpliendo con la normativa o no. Entonces, en este aspecto, el objetivo es de conocer y poner en práctica los procedimientos, ¿no? Para realizar las inspecciones, incluyendo el uso de formatos y la matriz de riesgos. Muy bien, entonces vamos a entrar ya de lleno a el tema puntual de esta sesión, ¿no? El tema es el marco normativo, ¿cierto? De la SINAGER, ¿no? Y de la IT. ¿Ya? Vamos a conocer qué nos indica la normativa, ¿no? Para que, lógicamente, pues, conocida esta, ya saber qué aspectos tenemos que tener en cuenta, qué aspectos nos indica la ley, ¿no? Referente a este aspecto en particular. Muy bien, entonces vamos a empezar con el marco normativo de la SINAGER. ¿Ah? En este aspecto, queridos participantes, es importante mencionar las políticas de Estado, ¿ya? Fíjense, los lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo, ¿no? A fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país, ¿no? Entonces, esa es una política de Estado, ¿ya? Fundamentalmente, ¿no? El bienestar de las personas y el desarrollo sostenible. ¿Ya? ¿Qué significa desarrollo sostenible? ¿No es cierto? Que se mantenga, ¿no es cierto?, a lo largo de generaciones futuras. ¿Ya? Si es que realizamos una adecuada inspección, vamos a llamarlo así, ¿no? Este debe de mantenerse así, ¿ya? No debe de vulnerarse. A eso nos referimos con desarrollo sostenible, ¿ya? Entonces, dentro de las políticas de Estado, ¿no?
Podemos mencionar algunas, ¿no? Afirmación de un Estado eficiente, cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, erradicación de la producción, plena vigencia de la Constitución, ¿no? Todas estas son políticas de Estado. Y observamos que dentro de las políticas de Estado, en el punto 32 nos hablan sobre la gestión del riesgo de desastres, ¿ya? Entonces, este aspecto de la gestión de riesgo de desastres forma parte de una política de Estado. Es decir, el Estado, ¿no? Tiene la obligación, ¿no? De salvaguardar, como ya se había mencionado antes, ¿no? La integridad humana, la integridad de las personas ante cualquier tipo de desastre. Y en ese sentido, lógicamente, tiene vital relevancia, ¿no? La prevención, ¿ya? Entonces, fíjense, en la política de Estado número 32, como ya lo acabamos de mencionar, está la gestión del riesgo de desastres. ¿Qué nos dice en particular esta política de Estado? Promover una política de gestión del riesgo de desastres con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así como el patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad. De esa manera se va a reducir, ¿cierto?, la vulneración con equidad e inclusión, bajo un enfoque de procesos que va a comprender, lógicamente, la estimación y la reducción del riesgo, ¿no? La respuesta ante emergencias y desastres y la reconstrucción. Quiere decir que la política de riesgo de desastre, ¿cierto? Uno de los aspectos es, lógicamente, reducir el riesgo, ¿cierto? Entonces, recordemos, ya más adelante lo vamos a ver, pero vamos adelantando, ya que estamos hablando del término, ¿no? ¿Qué es riesgo? ¿No? Es la consecuencia que puede, ¿no es cierto?, generar un peligro, ¿no? Entonces, fíjense, si en el ejemplo anterior que estábamos señalando, ¿no? Un almacén de pinturas, ¿no? Un almacén de pinturas. Entonces, si es que el administrado, el dueño del local, ¿no es cierto?, no conoce, no sabe, ¿no?, que la pintura es un elemento químico altamente inflamable, entonces, si no conoce eso, no va a poder saber, ¿no es cierto?, cuál es la consecuencia que puede generar estas pinturas, ¿no es cierto? Entonces, si no conoce, no puede reducir el riesgo. Entonces es importante también, ¿cierto? Saber, ¿no? En este caso en particular, ¿no? ¿Qué es lo que estamos almacenando? ¿No? ¿Qué se puede producir? ¿No? ¿De qué manera podemos prevenir, ¿cierto? Que este almacén de pinturas, de plásticos, de madera, en fin, objetos inflamables, pueda conducir a un incendio. Entonces debemos de conocer el riesgo, la consecuencia que puede generar, ¿no es cierto? Y acá vamos a hacer una distinción, ¿no? El solo hecho de tener acumulado en un almacén maderas, pinturas, plásticos, ¿ya? Eso nos representa un peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque un peligro es todo aquello que puede producir un daño, ¿de acuerdo? Y la consecuencia, vamos a poner solamente una, ¿no? Es la del incendio, ¿no? Incendio, fuego, incendio. Cuando el fuego se propaga, cuando el fuego no es controlado, ya se produce el incendio. ¿De acuerdo? Ahora, si se produce fuego, el fuego de por sí se puede combatir con un extintor, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos una medida de control, pero si no conocemos, ¿no? Para empezar, el almacén no tiene un extintor o de repente lo tiene por tener y no está operativo o está operativo pero no se conoce cómo usarlo,
o de repente existe el extintor, está operativo, pero una caja inmensa me impide verlo, ¿no? Por eso se dice que todos los extintores deben estar libres para que se pueda observar y ver dónde está, ¿no? Entonces son aspectos que se tienen que tomar en consideración. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si tenemos, pues, lógicamente, una fuego, si se produce fuego, ¿cierto? Y estos aspectos de los que estoy mencionando no se tienen en consideración, ya cuando el fuego se propaga, ya va a generar un incendio, ¿no es cierto? Entonces, ya en un incendio ya no hay extintor que valga, ¿no? Ya un incendio ya implica, pues, comunicarse con los bomberos, ¿no? Entonces, son aspectos importantes, esenciales, que el administrado debe de conocer, debe de saber, ¿no? Que en un almacén haya la suficiente ventilación, ¿no? En cualquier orden, ya sea cualquier tipo de producto que almacene, debe de tener una ventilación adecuada para que, lógicamente, no se produzca ningún tipo de siniestro. Entonces, fíjense la importancia, ¿no es cierto?, de la reducción de riesgo que nos indica en la gestión del riesgo de desastres. Ahora, esta política de Estado, como estamos señalando, ¿no? Debe ser implementada por los organismos públicos de todos los niveles de gobierno, ¿no? Municipalidades, gobiernos regionales, en fin, ¿no? Con la participación activa de la sociedad civil y la cooperación internacional, promoviendo una cultura de prevención y contribuyendo directamente en el proceso de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, acá el tema, queridos participantes, es el de prevenir, ¿no? Lamentablemente, y quiero acá ya entrar un poco en el aspecto este de qué mejor ejemplo, ¿no? Del siniestro que ocurrió en el Mall de Trujillo, ¿no? Fíjense, ¿por qué tiene que pasar esto, no? Para que recién se tome cartas en el asunto, ¿no? Si ustedes han podido darse cuenta, percatarse, después de este siniestro que ocurrió en el mall de Trujillo, a los 2 días, 3 días, comenzaron a cerrar, ¿no? A clausurar algunos mall a nivel nacional, ¿no? Entonces, oh maravilla, ¿no? O sea, se dieron cuenta justo cuando hubo el accidente de Trujillo de que los otros malls no reunían las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y ustedes, acá estamos hablando de prevención, ¿no? ¿Qué prevención pues se va a tener cuando ya se perdieron vidas humanas? Eso es reactivo, no preventivo, ¿no? Entonces, independientemente de cuál haya sido el móvil que permitió ese desastre, ¿no? Se tienen que tomar medidas preventivas, ¿no? No esperar a que hayan muertos para recién comenzar a hacer la labor, ¿no? Lamentablemente en nuestro país igual ocurrió con el puente, ¿no? Que se vino abajo, ¿no? Tuvieron que morir personas para recién, otra vez, ¿ves? Verificar la estructura de los puentes, ¿no? Eso es netamente reactivo, ¿no? Entonces, si es una política de Estado, entonces el Estado debe hacer su labor, lógicamente, con la colaboración de la sociedad civil, ¿no? Todos tenemos que orientarnos en esa dirección. Entonces, hay algo que no se está haciendo bien, ¿no? Es importante que todos los entes, ¿cierto?, que conforman el Estado, ¿no? Gobierno regional, local, ¿no? Absolutamente todos en colaboración con la sociedad civil, ¿no? Tengamos esta política, ¿no? De prevenir cualquier tipo de accidente. De lo contrario, lógicamente vamos a seguir lamentando vidas humanas.
Entonces, referente a al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Es la ley 29.664. Vamos a ver qué nos dice algunos alcances, ¿no? Que nos da esta ley. A manera de, vamos a llamarlo antecedente, podemos decir de que esta ley, la del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, ¿no? Fue implementada a partir del año 2011, ¿ya? Anteriormente, ¿no? Estaba referenciada a través de la ley 19338 del año 1972, ¿no? Entonces, fíjense, mediante la SINADESI, ¿ya? Que fíjense el cambio que ha generado, ¿no? En aquel año, ¿no? 1972, se hablaba de lo siguiente, ¿no? Prepararse para la emergencia. Habían comités de defensa civil, comités de operación de emergencia, simulacros, planes de prevención y atención de desastres, ¿no? De igual manera, instalación de sistemas de alerta temprana, organización de ayuda humanitaria y medidas estructurales físicas de mitigación del peligro inminente. Ahora el enfoque es otro, ¿no? Ahora, a través de la SINAGER, ¿cierto? La gestión del riesgo de desastre, ¿no? Contiene los siguientes aspectos, ¿no? Planificación del desarrollo, ¿no? Evitando la generación de nuevas condiciones de riesgo, reduciendo las condiciones de vulnerabilidad actual. Fíjense, la ley está, el marco legal está, lamentablemente, ¿no? No se cumple, ¿no? Y digo no se cumple pues por lo que estamos viendo, ¿no? Accidentes fatales. ¿Qué más? Conocer las condiciones de riesgo de desastre, ¿no? ¿Qué cosa es un peligro? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es una vulnerabilidad? Son aspectos esenciales que se tienen que conocer y saber, ¿no? El administrado, ¿no? Debe ser consciente, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que existen en su negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque si conoce los riesgos que existen en su negocio, va a saber controlarlos, va a saber qué hacer, ¿se dan cuenta? ¿No? Pero si no conoce, no sabe, no entiende el concepto de lo que es un peligro, riesgo, entonces mucho menos, o es complicado que lo sepa controlar, ¿ya? La SINAGER también menciona incorporar la información de las condiciones de riesgo en la toma de decisiones, ¿no? Como son políticas, presupuestos de inversión pública, ¿no es cierto? Y en todos los instrumentos de la gestión pública, ¿ya? Entonces, fíjense a través del tiempo cómo ha ido evolucionando este aspecto de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, no es que no exista un marco legal en nuestro país, sí existe, pero lamentablemente en algunos casos no se pone en práctica, ¿no? Fíjese, acá hemos estructurado, ¿no? Cómo tiene el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Los diferentes elementos, ¿ya? Esto ya es un tema ya más eh, existe una sinergia, ¿no? En diferentes aspectos. Por ejemplo, el sistema de gestión de riesgo de desastres, ¿ya? Es interinstitucional. Es decir, no solamente pues está a cargo, ¿cierto? Vamos a poner, de las municipalidades, ¿no? Sino también pues de los gobiernos regionales, el gobierno central, los ministerios, en fin, todas las entidades públicas, ¿ya? Por eso se dice interinstitucional. Sinérgico
¿Por qué? Porque involucra, ¿no es cierto?, a todas las entidades y la interacción entre ellas. Descentralizado porque no solamente está dirigida a un sector de la población, esto es a nivel nacional, ¿ya? Transversal porque permite, lógicamente, al hablar del sector general, ¿no es cierto? A nivel de país, ¿cierto? Interactuar con diferentes estamentos de la nación. Y participativo porque, como ya hemos señalado, permite, ¿no es cierto?, la colaboración de la sociedad civil. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este sistema de gestión de riesgo de desastres? Bueno, identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, ¿cierto? O minimizar sus efectos, ¿no? Así como evitar la generación de nuevos riesgos y preparación y atención ante situaciones de desastres. Entonces, fíjense, acá es un tema fundamental, ¿no? La finalidad de este sistema de gestión de riesgo de desastres, ¿no es cierto? Nos dice pues que es crucial, ¿no es cierto?, reducir los riesgos, ¿no? Entonces, si es que existe un riesgo, vamos a ponerlo así, de incendio o de fuego, entonces hay que tomar las medidas de control, ¿no es cierto? Si es que estamos almacenando pues pinturas o plástico, ¿no? O madera o cualquier otro elemento combustible, ¿no? Entonces tenemos que controlar ese lugar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, como ya hemos señalado, ¿no? Colocarlos en ambientes ventilados, ¿no es cierto? Otra medida de control también, ¿no? Sería, pues, lógicamente, adecuarlos de tal manera, ¿no? Que no ocupen una cantidad de espacio considerable, si es que se puede, pues, reducir los espacios que ocupen, ¿no? Mantenerlos ordenadamente, apilarlos, ¿no? Eh, Otra manera, lógicamente, de controlar, ¿no es cierto?, es colocar, como ya habíamos indicado, extintores, ¿cierto? Pero extintores operativos, ¿cierto? Extintores operativos, que lógicamente cada mes se le haga pues su mantenimiento, ¿no? Y colocar detectores de humo, rociadores, ¿no? En dicha área, ¿no? No sé si es que han tenido la oportunidad de que un detector de humo pues registra, ¿no es cierto?, cuando existe, se está generando humo y comienza una alarma, ¿no? Y una vez que se enciende esa alarma, automáticamente se activa el rociador y comienza a caer agua en la zona, ¿no? Entonces, esa sería una medida, ¿no? Si es que se produjera el fuego, ¿no? Entonces, lógicamente para esto, pues, si es que existen las personas, capacitar a las personas, ¿no? En el uso del extintor. Como ya hemos señalado también, de nada serviría, pues, tener un extintor operativo si es que la persona no sabe utilizar un extintor, ¿no? O al revés, ¿no? Sabe utilizar el extintor, pero no hay extintor, ¿no? O no está operativo, ¿no? O está cubierto pues con cajas que nadie puede observar el extintor. Entonces, en ese aspecto es importante pues controlar, ¿no? Controlar o reducir los riesgos. Y estos aspectos se deben realizar en base a principios, lineamientos, componentes, instrumentos, en fin, ¿no? Que tiene que tener un sustento legal. Entonces, ¿qué podemos decir sobre los objetivos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos? ¿No? Bueno, el objetivo es identificar los peligros,
¿no? Analizar las vulnerabilidades, ¿no? Y el establecimiento de niveles de riesgo para la toma de decisiones. Ok, yo soy consciente. ¿Cuáles son los peligros en el área? ¿No? ¿Cuáles son los riesgos? Entonces, no basta con saberlo. Una vez que ya identifiqué los peligros, sé cuáles son los riesgos, tengo que tomar medidas de control para que cuando esto ocurra, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué otro? Prevención y reducción del riesgo, evitando gradualmente la generación de nuevos riesgos y limitando el impacto adverso de los peligros, lógicamente a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país. Entonces, en ese aspecto, ¿no? De la gestión del riesgo de desastres, podemos decir lo siguiente, ¿no? Miren cuáles son los componentes de la gestión del riesgo de desastre. Tenemos tres tipos de gestión dentro de la gestión de riesgo de desastre. La gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a gestión prospectiva, acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro, ¿no? Entonces, estamos hablando acá, pues, de prevención, ¿no? Una gestión prospectiva, ¿no? Es prevenir, adelantarnos, ¿no? A lo que pueda ocurrir, ¿no es cierto? ¿No? Porque siempre en nuestro país, bueno, siempre eh, es es un término pues bastante general, ¿no? Vamos a decir ya casi siempre, ¿no? Sabiendo que existen lluvias, ¿no? Huaicos en diferentes zonas, ¿no? Eh, ¿Por qué siempre pues tiene que haber damnificados, ¿no? Entonces, y acá mucho cuidado, ¿va? Porque existe responsabilidad no solamente de parte del Estado, ¿no? Sino también de, bueno, personas pues que de repente no saben, no conocen, ¿no? Que vivir al lado de una zona ribereña, ¿no? Pues donde pasa un río y este incrementa su caudal debido a las lluvias, va a poner en riesgo no solamente pues la habitación, el lugar donde se vive, sino su integridad física, ¿no? Entonces también es responsabilidad de las personas, pero lógicamente es una responsabilidad compartida, ¿no? Porque el Estado también debe de verificar que esa zona, ese lugar no es apto para una vivienda, ¿no? Entonces existe una responsabilidad compartida en ese sentido, ¿no? Entonces, la gestión prospectiva, ¿cierto? Está orientada lógicamente a prevenir, ¿cierto? ¿No? Prevenir que las lluvias generen pues deslizamientos, huaicos, en fin, ¿no? Que atenten contra la vida de las personas, ¿ya? Por poner un ejemplo. Gestión correctiva, ¿no? Acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir o mitigar el riesgo existente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también, ¿no? Si es que existe un riesgo de huaico o, en fin, lo que pueda ocurrir, entonces ya con la inspección que se realice, ¿cierto? Ya se determina qué riesgos pueden haber. Entonces, se toma acción, ¿no? Se toma acción sobre eso. Entonces, esto es una gestión correctiva, ¿ya? Y gestión reactiva es una acción destinada a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo, ¿no? Entonces, fíjense los diferentes componentes que tiene una gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces, eh, ya sea pues por lluvias, ¿no? Que generan huaicos, ¿no? De repente una zona sísmica, ¿no? Altamente sísmica, donde la construcción de esa zona, ¿no? Debido al material de las viviendas, ¿no? Va a representar un peligro, ¿no?
Entonces, en ese aspecto, pues, es necesario, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que no se habite esas zonas, sabiendo que es una zona sísmica y dada la precaria construcción de esas viviendas, ¿no? Entonces, corresponde que esas personas sean reubicadas en otro lugar. Claro, ahí se va a generar pues un tema también, digamos, social, porque en la mayoría de ocasiones, pues estas personas no tienen otro espacio, otro lugar donde vivir, ¿no? Pero ponen en riesgo su humanidad. Entonces son aspectos también que se tienen que contemplar, ¿no? Dado que esta es una política de Estado y como hemos mencionado, la política de Estado es salvaguardar la vida humana, ¿no? Entonces, ya con estos componentes de la gestión de riesgo, ya podemos encaminarnos y saber en qué tipo de gestión, ¿no? Podemos ubicarnos. Entonces, resumiendo, ¿no? La gestión prospectiva, ¿no? Tiene como finalidad evitar, ¿no? Generar nuevos riesgos, mientras que la gestión correctiva busca reducir los riesgos existentes, ¿ya? Y la gestión reactiva es preparar, asistir y rehabilitar, ¿no? Es cuando ya el desastre, ¿no? Ya se produjo, ya no hay nada que hacer, ya es una realidad el desastre y solamente queda pues asistir, rehabilitar, ¿no? A, a las personas que hayan sido afectadas. Entonces, fíjese, acá tenemos unas gráficas para que se pueda entender de mejor manera cada uno de los tipos de gestión dentro de la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Por ejemplo, pueden haber medidas no estructurales, ¿no? O medidas estructurales, ¿no? Referente básicamente a la composición, ¿no? En cuanto a infraestructura de una habitación, de alguna represa, en fin. Nos referimos a medidas estructurales, básicamente, ¿no? Entonces, una gestión prospectiva, como ya hemos dicho, ¿no es cierto?, está orientada a prevenir, ¿no es cierto? Ya sabemos que va a ocurrir, ya sabemos que el próximo año, en los primeros meses del año, va a llover. Y eso va a implicar que se generen pues deslizamientos, huaicos, en fin. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Esa es una gestión prospectiva, ¿no? Entonces, tomar medidas, ¿no? Que eviten el riesgo en el mediano y largo plazo. Es decir, que la población se ve afectada por estas lluvias, por estos huaicos, deslizamientos, etcétera, ¿no? Evita y previene la conformación del futuro riesgo, de la futura consecuencia. ¿Ok? En cuanto a la gestión correctiva, ¿no? Esta gestión correctiva es del presente, ¿no? Ya tenemos claro, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, esta gestión estimula cambios, ¿no es cierto?, en el ambiente, la producción, la población, transformando las condiciones sociales de vida en aras de la sostenibilidad. Conservadora, ¿no? Intervenciones sin mayores transformaciones en las condiciones sociales básicas de vida y producción, ¿no? Esta gestión, ¿no? Utiliza pues medidas para reducir los efectos del riesgo en el corto y mediano plazo, ¿no? También, lógicamente, está enfocada a reducir el riesgo, ¿no? Es decir, la consecuencia que pueda generar algún daño a a la persona fundamentalmente. Y bueno, acá en la gestión reactiva ya es cuando se produjo el daño, ¿no? Ya se generó el desastre, ¿ya?
Entonces, acá lo único que se tiene que activar es el plan de emergencia, ¿no? Llamar a los bomberos, a la policía, en fin, ¿no? Brindar asistencia, ¿no? Son acciones inmediatas de asistir y facilitar ayuda, ¿no? Abrigo, techo, alimentación, ¿no? Intervenciones que buscan rehabilitar los servicios básicos dañados o afectados, ¿no? Entonces, en este incendio, pues, que les mencionaba de Barrios Altos, ¿no? La municipalidad, pues, realizó, pues, una gestión reactiva, ¿no? Para los pobladores que, bueno, habían perdido su vivienda, los reubicó en unas carpas, ¿no? Para que, lógicamente, puedan estar ahí momentáneamente hasta que, bueno, se logre una mejor situación. Entonces, de eso hablamos de gestión reactiva, ¿no? Ya es brindar asistencia porque ya el daño ya se ha producido, ¿no? Entonces, eso es importante también conocerlos. Bien, son las 8:10, no sé si entramos a la rueda de preguntas, por favor. No sé si hay alguna pregunta, si puedan mandarme por el chat, por favor, o de repente aperturar sus micros. Correcto, ingeniero. A ver, voy a reactivar el audio de los participantes. Ya, gracias. Ya. Bien, ya activé el audio de los participantes. Pueden ustedes en esos momentos hacer su consulta al ingeniero, pueden activar su audio. Asimismo, también tienen el chat ya para que puedan formular. Por ejemplo, hay una consulta de Ángel, dice, buenas noches, ingeniero. Cuando se cae el puente, en este caso, ¿quién es responsable? Ya, perfecto. Fíjense, muchas veces los municipios, ¿cierto? Otorgan pues licencias a empresas, a su vez privadas, no solamente para la construcción de puentes, avenidas, en fin, ¿no? Entonces, si es que fuera ese el caso, ¿cierto? Es importante señalar que no solo la empresa que ha sido contratada para construir un determinado puente o alguna vía, tiene la responsabilidad pues de solamente construir un puente o una avenida, sino también, y eso debería, ojo, debería estar especificado pues en el contrato, ¿no? Si es que no solamente es la empresa, ¿no? Solamente ha sido contratada pues para construir el puente, sino también para darle el mantenimiento adecuado, ¿no? Con una periodicidad de tiempo. Si es que fuera ese caso, lógicamente la empresa privada sería la responsable de tal efecto, ¿no? Y el municipio no es ajeno a eso, ¿no? Porque si bien es cierto, la empresa privada tiene esa responsabilidad, pero el municipio, el gobierno local, tiene pues la facultad, ¿no? De fiscalizar que efectivamente se estén cumpliendo, ¿no? Los acuerdos señalados, porque de nada serviría de que una empresa privada, ¿no? Sea contratado para construir, vamos a poner este caso puntual, de construir un puente y hacerle mantenimiento, ¿no? Si es que no existe ningún tipo de fiscalización de parte del municipio. Entonces, este es un escenario, ¿de acuerdo? Este es un escenario que podría ser, ¿no? Entonces, si fuera este escenario, lógicamente, pues la responsabilidad es compartida, ¿no? Es evidente que este puente no tuvo, pues, un mantenimiento adecuado, por eso ocurrió lo que, lo que ocurrió, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa también es importante señalar, ¿no? Fíjense, y decimos esto. Muchas veces, de repente ustedes han tenido la oportunidad de observar de que a ver,
por la parte baja de un puente, muchas veces este puente, lógicamente, tiene una altura máxima para que puedan desplazarse algunos vehículos, ¿no? Pero muchas veces, pues, el conductor de estos trailers o camiones grandes no tienen en consideración este aviso y intentan pasar y no pueden pasar. No solamente no pueden pasar, sino que dañan la estructura del puente, ¿no es cierto? Dañan la estructura del puente. Y esa estructura cada vez más se vuelve frágil, ¿no? Dañando, lógicamente, pues la resistencia del puente. Entonces, esto también es importante señalarlo, ¿no? Debe de haber también un tipo de sanción a estos conductores, porque lógicamente cada vez que hay este tipo de contacto, se pone en riesgo, ¿no? La estructura del puente. Entonces, es importante también que la sociedad civil sea consciente, ¿cierto? Y obedezca, ¿cierto? Las disposiciones, las señalizaciones que existen en estas estructuras, ¿ya? Bien, gracias por la respuesta, ingeniero. Está levantando también la mano Wilfredo Rodríguez. A ver, adelante, Wilfredo, ¿puedes activar tu audio, por favor? Sí, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, Sí, Wilfredo, Ya, buenas noches, bienvenido. gracias. Primero, agradecer por esta iniciativa de incrementar los conocimientos de los que trabajamos en gestión de riesgo de desastre. Bueno, ante los últimos acontecimientos que hemos tenido, como por ejemplo la caída del techo de patio de comidas del Real Plaza de Trujillo, en Piura también hemos tenido algo parecido, lo que ha pasado en el JEC de República Dominicana y últimamente en el metro de Corea, nos hace un poco eh, eh, preocuparnos un poco más en el tema de acelerar las, las inspecciones en locales donde hay afluencia masiva de personas. La pregunta concreta es la siguiente: ¿qué pasa con las municipalidades que no tienen, por ejemplo, ingenieros estructuralistas? ¿O qué pasa con las municipalidades que no tienen ingenieros especialistas para la determinación de infraestructuras, cuyas estructuras están prácticamente en riesgo de colapso? ¿Y qué hacer, no? Por el lado de nosotros, yo trabajo en una municipalidad distrital de la provincia de Piura y estaba solicitando una contratación de dos ingenieros especialistas para hacer un barrido, que si tuviéramos que decirlo de esa manera, a todas las instancias que tienen que ver con afluencia masiva de personas como discotecas, restaurantes, industrias, etcétera, etcétera. Muchas gracias por la respuesta de manera anticipada. excelente, perfecto. Mire, ese es un tema central en este aspecto. Eh, Mire, no solamente en la municipalidad de Piura, ¿no? Acá en Lima también hemos observado esa carencia de profesionales técnicos, ¿no? Que lógicamente tienen que estar colegiados y habilitados. Y lógicamente, pues, tienen que ser inspectores ITSE, ¿ya? Por lo menos, ¿no? Y lógicamente tener experiencia. Fíjese, en ese aspecto es importante, ¿no? Señalar lo siguiente. Se debe, como municipio, vamos a llamarlo así, ¿no? Abordar este tema frontalmente, ¿no? Usted me indica, pues, de que ha habido un siniestro, en fin, en Piura también, ¿no? Entonces, basado en ese hecho, ¿cierto? Se debería, pues, solicitar, ¿no? Por lo menos al gobierno regional o al gobierno central este aspecto. Y no solamente eso, fíjese, cuando uno hace un requerimiento, el día de hoy estamos hablando sobre el marco normativo, ¿ya? Entonces, no solamente es hacer un requerimiento por hacer, el requerimiento se debe sustentar en una base legal, ¿no? Entonces, se indica, señor, mire,
referente a tal ley o a tal reglamento de la ley en su artículo tal, 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 ¿cierto? Esto obedece a que las estructuras de determinados centros públicos, ¿cierto? Deben de reunir las condiciones necesarias para evitar cualquier tipo de desastre. Entonces, basado en estos artículos, ya sea de la ley o del reglamento, acto seguido, ¿no? Se coloca. Y para tal efecto, esto ocurrió, no sé, la semana pasada, ¿no? Poniendo en riesgo a las personas. Es por eso, es por lo tanto, ¿no? Se exige, habiendo una carencia de un ingeniero estructuralista, o en fin, con experiencia y que pertenezca al registro de inspectores, ¿no? Se requiere con carácter de urgencia, ¿no es cierto?, para hacer un mantenimiento adecuado o una revisión o una inspección, ¿no es cierto?, preventiva, periódica, para que vuelva a ocurrir lo que ya ha ocurrido. De no de obtener respuesta, bueno, se tendría pues que ir a una instancia superior, ¿no es cierto? Pero ya se tiene ya un precedente, ¿no? Por este efecto. Porque es la única manera en que estamos hablando que la sociedad civil, ¿no es cierto?, forma parte de esto, ¿cierto? Entonces, si la sociedad civil pues observa que no hay ningún tipo de inspección ni de prevención, solamente reacción, entonces vamos a seguir esperando que la gente muera y no se haga nada. Entonces, eso no es posible. Solo una gestión reactiva no sirve de nada, ¿no? Absolutamente de nada. Entonces, en ese sentido, colega, yo le sugeriría que se haga esa gestión, lógicamente basándonos, ojo, basándonos en la normativa vigente. Bien, muchas gracias por la respuesta, ingeniero. A ver, continuamos. ¿Alguna pregunta más? Ya, Mariño dice, buenas noches, ingeniero. Me causa una extrañez que la vía concesionada de Lima, Chancay no incluye al puente. ¿Algún comentario al respecto? Ya, sí, bueno, en realidad pues lamentablemente en nuestro país no se hacen públicos, ¿no es cierto?, estos contratos que deberían hacerlo, ¿no? Y mucho menos existe pues un ente fiscalizador y si es que lo hay, no realiza su función, ¿no? En ese sentido pues de igual manera, ¿no? Escuchaba en aquel momento del siniestro en el molde de Trujillo, ¿no? No, pero si una semana antes había pasado la inspección técnica, o sea, estaba bien la estructura, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, en esa época yo pude observar, ¿no? Que cuando colapsó el techo, ¿no? El piso estaba lleno de agua, ¿no? Entonces, podemos deducir de que se empozó el agua en el techo y eso permitió la caída del techo. Entonces, si podemos deducir eso, entonces, y se hizo una semana antes, según bueno, las noticias, ¿no? Las noticias, porque uno se entera por las noticias de que pasó la inspección técnica. Entonces, esos inspectores no pudieron observar ello, que el agua estuvo emposada en el techo y podía resquebrajar o al menos debilitar la estructura del techo, ¿no? Entonces, es una hipótesis, ¿no? Pero en realidad no lo sabemos, ¿no? También se puede especular de que se pasó por alto la inspección, ¿no? Fueron los inspectores y ya dijeron, una revisión somera, pasajera, no, todo está bien y ya pasó no es así tampoco, ¿no? Se entiende pues de que un inspector técnico, ¿no es cierto? Su propio cargo, nombre lo indica, técnico, tiene que ver pues la estructura, ¿no es cierto? En que está haciendo la revisión
y determinar cuáles son las falencias que puedan haber en esa estructura. Entonces, existen muchos factores, ¿no? Desde que no existe la inspección adecuada, de repente inspectores que no son competentes, ¿no es cierto? Ojalá que me equivoque, que por lo bajo se hacen arreglos, ¿no es cierto?, para pasar una inspección. Entonces, fíjense lo que acarrea todo esto, ¿no? Vidas humanas, vidas humanas, ¿no? El puente Chancay, ¿no? El techo del molde Trujillo, ¿no? El incendio en Barrios Altos, todo esto, queridos participantes, se puede prevenir, ¿no es cierto? Pero debe haber conciencia de las autoridades y de la sociedad civil, ambos, ¿no? No solamente de una parte, de ambas partes. La sociedad civil, ¿no es cierto? Para ventilar los aspectos que no se están haciendo, ¿no es cierto? Porque en este aspecto también, ahora recuerdo del puente de Chancay, también pude leer, ¿no? Que se había indicado previamente que la estructura no estaba bien ante las autoridades, ante el Ministerio de Transportes. ¿Y qué hizo el ministerio? La sociedad civil cumplió, ¿no es cierto?, mediante sus autoridades, de comunicar que algo no estaba bien en este puente. ¿Qué hizo la autoridad? Bueno, al parecer nada. Y ahí están los resultados, ¿no? Entonces, no hay gestión. La gestión meramente es reactiva, ¿no? Entonces, existen responsabilidades que tienen que asumirse. Correcto, muchas gracias por la respuesta, ingeniero. A ver, una consulta más para irnos a un receso de 5 minutos, por favor. Efraín Domingo Morales dice, ingeniero, ¿cuáles son los requisitos para ser un inspector ITSE? Ah, ya. Es necesario ser ingeniero o arquitecto, tener una profesión, ¿no? Tener experiencia en inspecciones en seguridad y salud en el trabajo, y si tiene experiencia en edificaciones, mucho mejor. Y llevar el curso ITSE. El curso ITSE lo dan ciertas universidades. ¿Ya? Y si es que es aprobado, si es que aprueba el curso, al final ya el Ministerio de Vivienda y Construcción, ¿no?, le otorga su número de registro, ¿no? Entonces, básicamente son esos los requisitos, ¿no? Ser profesional, experiencia y aprobar el curso brindado pues por el Ministerio de Vivienda y Construcción. A ver, para continuar, ingeniero Mario, hay una consulta que vamos a responderle a Efraín Domingo Morales. Gracias por la pregunta, Efraín. Dice, ingeniero, respecto a los puentes, ¿cuántos años de vida útil tiene un puente? Ya, perfecto. Sí, mire, bueno, eso va a variar, ¿no es cierto? Podemos hablar, pues, de puentes peatonales, ¿cierto? Podemos, pues, hablar de puentes donde circulan vehículos, y no solamente de repente vehículos, sino transporte pesado, ¿no? Entonces, las estructuras con las que se elabora determinados puentes van a variar, ¿no? Ahora, hablando pues de este tipo de puentes, pueden eh, realizar un tiempo de vida, y esto está o va a estar en función al mantenimiento que se le dé a un puente, ¿no? Eh, de repente pues un puente diseñado pues para vehículos pesados puede tener un tiempo de vida inicial, ¿no?, promedio, ¿no?, de 40 años, ¿no? Pero si durante este tiempo no ha recibido un mantenimiento referente a las estructuras, que por diversos factores puede haberse visto afectado,
entonces el tiempo de vida se va a reducir, ¿no? Entonces, esto es variable. Lo que sí se tiene que tomar en cuenta son los mantenimientos periódicos, ¿cierto? Preventivos, ¿no? Eh, eh, para su uso, ¿no? Lógicamente, si es que estos mantenimientos no se realizan, lógicamente el puente podría colapsar, como el que hemos eh, sido testigos, ¿no? Esa sería nuestra respuesta. Bien, entonces vamos a continuar eh, con nuestra sesión. Entonces ya hemos adelantado qué cosa es un riesgo, ¿no? Riesgo es la suma de posibles pérdidas que ocasionaría un desastre u otro evento adverso en términos de vidas, condiciones de salud, medios de sustento, bienes y servicios, ¿no? En una comunidad o sociedad particular, en un periodo específico de tiempo en el futuro. El riesgo está presente al exponerse a una fuente de peligro en combinación con una condición determinada donde probablemente ocurra un daño, ¿no? Como ya lo hemos indicado, ya lo hemos señalado, el riesgo es la consecuencia que genera un peligro, ¿de acuerdo? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la consecuencia de almacenar pinturas, maderas o plásticos? Lógicamente que se produzca fuego y lógicamente incendio, ¿cierto? Esa es la consecuencia, ese es el riesgo, ¿no? Riesgo de incendio, ¿no? Entonces, es importante, como ya también hemos señalado, saber estos términos, qué cosa es peligro, qué es riesgo, porque no solamente basta con eso, sino se tiene que tomar medidas de control, ¿no? Para que no se produzcan eh, estos incidentes, estos accidentes que después haya que lamentar. El riesgo es una condición latente que al no ser modificada o mitigada a través de la intervención humana o por medio de un cambio en las condiciones del entorno físico-ambiental, anuncia un determinado nivel de impacto social y económico hacia el futuro, ¿cierto? eh, Cuando un evento físico detona o actualiza el riesgo existente. Los peligros naturales e inducidos por el hombre y la vulnerabilidad son entonces los llamados factores de riesgo, ¿no? Sin los cuales el riesgo de desastre no puede existir, ¿no? Entonces, en este aspecto, en ese sentido, vamos a referirnos a que hay dos factores de riesgo: los peligros naturales o inducidos por el hombre, potencialmente dañinos, y la vulnerabilidad. ¿Ah? Entonces, fíjense, miren, acá tenemos un ejemplo gráfico, ¿no? De cómo podemos calcular el riesgo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, imaginémonos, ¿no? Una roca, ¿no? En lo alto de una llanura, ¿no? El deslizamiento de la roca en el cerro, ¿no? El riesgo, número de posibles vidas expuestas, número de viviendas que pueden perderse, valor de las pérdidas probables, ¿no? Ese es el riesgo, la consecuencia que genera una roca en lo alto de un cerro, ¿ya? La roca de por sí es el peligro. Lo que puede generar, la consecuencia que puede generar, ¿cierto? Es el riesgo, ¿no? Y la vulnerabilidad, ubicación de la vivienda, poca organización de la población, ¿no? Entonces, como señalamos, nosotros señalamos un ejemplo de eh, instalarse, ¿no? Vivir cerca en una zona de un río, en las laderas de un río, ¿no? Que lógicamente cuando se incremente pues la época de lluvia, es posible
que su vivienda se vea afectada, ¿no? De igual manera, ¿no? La vulnerabilidad de la vivienda, ¿no? El riesgo, ¿no es cierto? La consecuencia podría ser, pues, lógicamente, que esta crecida del río, ¿no? Arrase, pues, con su vivienda, ¿no? Y el peligro, pues, sería las lluvias, ¿no es cierto? La crecida del río. Entonces, tenemos que saber distinguir estos aspectos, ¿cierto? Para poder tomar acción, ¿no? Y prevenir o saber que en este caso en particular no se debe de habitar en una zona altamente peligrosa. Bueno, entonces, ¿qué cosa es un peligro? ¿No? Es la probabilidad de que ocurra, ¿cierto? Un fenómeno natural o tecnológico potencialmente dañino para un periodo de tiempo específico en una localidad o zona conocida. Como ya hemos indicado anteriormente, para el ejemplo que hemos señalado, ¿no? El peligro, pues, sería una roca instalada a lo alto de un cerro, ¿no? Tener en consideración que el peligro es todo aquello que puede causar daño. Bajo ese concepto, en realidad, de alguna manera, todo representa un peligro, ¿no? Ahora tenemos que ver cuáles son las consecuencias, cuál es el riesgo que genera determinado peligro. Recordemos que para un peligro, ¿ya? Pueden existir varios riesgos, ¿cierto? Que esa roca caiga sobre la casa, no solamente pues va a afectar la casa, ¿no? Ese es un riesgo. El otro riesgo, ese podría ser pues que mueran personas, ¿cierto? El otro riesgo que no mueran, ok, pero de repente ese accidente puede ser un accidente incapacitante, ¿no? Pierde una pierna, un brazo, ¿no? Una mano, en fin, lo que fuere, ¿no? Entonces, un peligro acarrea varios riesgos. Entonces, hay que determinar cuáles son estos riesgos y, lo más importante también, qué nivel de riesgo es el que está asociado a un peligro, porque no todos los riesgos son iguales, ¿no? Hay riesgos de nivel alto, ¿no? Nivel medio, nivel bajo, y de acuerdo al nivel de riesgo que se genere, ¿no? Tenemos que tomar las medidas de control. Si tenemos un nivel de riesgo alto, entonces tenemos que tomar medidas de control para que al menos este nivel de riesgo, al menos, ¿no? Represente un nivel de riesgo intermedio, si es que no es bajo, ¿ya? Esa es la idea. Y esto, lógicamente, es lo que estamos manifestando, ¿no? Si estamos hablando, a ver, si estamos hablando de fenómenos naturales, lógicamente, pues los pobladores deberían, ¿no? Conocerlo, ¿no? El Estado debería, pues, también orientar a los pobladores, ¿no? En un escenario. Y en otro escenario, pues, si es que estamos hablando de una licencia de funcionamiento de un local, de un negocio, también, ¿no? Determinar cuáles son los niveles de riesgo que existen, ¿no? Muchas veces en algunos establecimientos, por ejemplo, que van a eh, instalar o poner un negocio de restaurantes, ¿no? Y nos ha pasado este caso, ¿no? Colocan un altillo, ¿no? En el negocio. Como el techo es alto, se les ocurrió poner un altillo, ¿no? Y el acceso a ese altillo era totalmente, pues, estrecho, no brindaban la comodidad del caso, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que, no se trata tampoco de negar la autorización. Tenemos que basarnos en la parte legal. ¿Qué indica la parte legal? ¿No es cierto? ¿No? Entonces, estamos hablando pues de evitar cualquier tipo de situación de emergencia, ¿no? Entonces, si es que hubiera algún tipo de siniestro, evacuación, ¿no? Entonces, todas esas personas que están en el altillo van a querer evacuar y esas condiciones en que está la escalera es adecuada para poder evacuar el local, bueno, entonces
Eso se tiene que determinar, cuál es el riesgo ahí, ¿no? Por la premura, las personas pueden caer, pueden tropezarse, ¿no? Esa caída puede generar heridas, contusión, ¿no? Más el evento de sismo o temblor que pueda haber, entonces se genera más riesgo, ¿no? Entonces, para este caso en particular, se tienen que evaluar estos aspectos. Para otorgar una licencia de funcionamiento, también de igual manera se evalúa, ¿no? Si el nivel de riesgo es bajo, medio o alto. Y de acuerdo a eso, ¿cierto? Se toman las medidas de control. Bueno, los peligros pueden ser naturales o inducidos por el hombre, ¿no? En cuanto a los peligros naturales, estos pueden ser generados por procesos al interior de la Tierra, sismos o tsunamis, generados por procesos en la superficie de la Tierra, como deslizamientos de tierra, derrumbes, aludes, etcétera, y generado por fenómenos hidrológicos, meteorológicos y oceanográficos, como pueden ser las inundaciones, sequías, tormentas, heladas, en fin, ¿no? El niño, la niña, precipitaciones intensas, precipitaciones prolongadas e incendios forestales, ¿no? Esto representa peligros naturales, ¿no? Que lógicamente son generados pues por la naturaleza. Pero el hecho de que sean generados por la naturaleza no quiere decir, mucho cuidado, de que no se puede prevenir, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que, en particular, ¿no? Lima es una zona altamente sísmica, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no sabemos cuándo va a haber un sismo, ni un temblor o un temblor fuerte o menos un terremoto. Pero lo que sí podemos hacer es estar prevenidos, ¿no? Si es que la estructura de la vivienda, pues, es precaria, ¿no? Es bastante probable que ante un sismo de magnitud medianamente alta, pueda ceder la estructura de esa vivienda. Entonces, se tienen que tomar las medidas del caso, ¿no? De igual manera un tsunami, ¿no? Que es eh, la, eh, la situación en la que estaríamos posterior, que puede darse generalmente para ciudades o localidades que están cerca al mar. Entonces, se tiene que tomar prevención. No es que porque no se conoce o no se sabe exactamente cuándo se va a dar, no es que no se haga nada, ¿no? Se tiene que también estar prevenido, ¿no? Para que cuando ocurran estos fenómenos naturales. Bueno, y los peligros inducidos por el hombre, ¿no? Como incendios urbanos, rurales, forestales, derrame de sustancias químicas, la deforestación, plagas y epidemias, ¿no? Entonces, son peligros inducidos por el hombre. Entonces, fíjense, acá hemos presentado una imagen, ¿cierto? Que señala, pues, vamos a llamarlo así, eh, cómo se puede representar el riesgo, ¿no? Cuando tenemos un peligro, ¿no? Y este peligro representa algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Como el ejemplo que señalamos, ¿no? ¿Se acuerdan? En la roca encima del cerro, ¿no? Y la vulnerabilidad, pues, es una vivienda, ¿no? En las zonas bajas de dicho cerro. Entonces, lógicamente, pues ahí hay un riesgo, ¿no? Ahí puede haber una consecuencia nefasta para las personas que habitan eh, esa vivienda. Entonces, acá vamos a señalar los tres factores de vulnerabilidad. Son la exposición, la fragilidad y la resiliencia. Vamos a detallar cada uno de estos factores para que se comprenda en qué consiste la vulnerabilidad. Bien, en exposición, ¿no? Podemos decir lo siguiente, ¿no? En la exposición está referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser humano
y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro, ¿no? Se genera por una relación no apropiada con el ambiente, que se puede deber a procesos no planificados como el crecimiento demográfico, a un proceso migratorio desordenado, como lo es Lima, al proceso de urbanización sin ningún manejo adecuado del territorio, como lo es Lima, ¿no? A mayor exposición, mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en Lima, pues observamos viviendas que están ya ni siquiera en las faldas de un cerro, ¿no? Hay viviendas, pues, que están en el cerro mismo, ¿no? Entonces, tomando en consideración que Lima es una zona altamente sísmica, entonces, lógicamente, pues cae maduro pensar de que esas viviendas van a por lo menos ser afectadas, ¿no? Cuando este evento ocurra, ¿no? Entonces, a eso, este caso en particular es un ejemplo de exposición, ¿no? Esas viviendas están expuestas a sufrir, ¿cierto? Algún impacto, ¿no? Debido a un movimiento sísmico, ¿no? También, pues, viviendas, como ya lo hemos señalado, cerca de las riberas de un río, ¿no es cierto? O en zonas, pues, que faciliten, ¿no es cierto?, un efecto adverso, ¿no?, hacia las personas. Fragilidad, ¿no? Esta condición de vulnerabilidad está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro, ¿no? Está centrada en las condiciones físicas de una comunidad o sociedad y es de origen interno. Por ejemplo, formas de construcción, no seguimiento de normativa vigente sobre construcción y o materiales, entre otros. A mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad, ¿no? Fíjense, bueno, en la imagen de la derecha pues tenemos una serie de viviendas ya antiguas, bastante precarias, ¿no? Que con el tiempo ya se volvieron frágiles, ¿no? Recordemos pues que antes no se hacían las viviendas de material noble, sino de quincha, ¿no? Entonces, los años pasaron, las décadas pasaron, ¿no? Y bueno, se han sostenido porque, en fin, pero ya no representan una estructura segura para los habitantes, ya tienen la característica de frágil, ¿no? Y lógicamente al ser frágil es vulnerable, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, también pues realizar construcciones sin ningún tipo de detalle ni asistencia técnica, ¿cierto? ¿No? Mucho cuidado que para eso no es solamente cuestión de construir, ¿no? Tenemos que basarnos en el tipo de terreno, ¿no? En que se realiza una edificación, ¿no? El tipo de terreno está apto para que se construyan, pues, no sé, 3, 4 pisos, y se construyen, pues, hasta 10, 12 pisos. Entonces, eso hace que esta construcción, pues, sea frágil, ¿no? Y si a eso sumamos, lógicamente, que es una zona sísmica, con mayor razón, ¿no? Entonces, deben de existir estudios técnicos que permitan, ¿no? Que indiquen que una edificación está adecuada, ¿no? Para ser construida o no, ¿no? No es solo el hecho de construir, ¿no? Con el tiempo, pues, lógicamente, esta construcción va a estar expuesta. Y resiliencia, ¿no? Está referida al nivel de asimilación o capacidad, ¿no? De recuperación del ser humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro, ¿no? Está asociada a condiciones sociales y de organización de la población, ¿no? A mayor resiliencia, menor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, acá es un aspecto importante, ¿no es cierto? Ok, tenemos esta realidad, ¿no es cierto? Tenemos una vivienda frágil, ¿no es cierto? Estamos expuestos al peligro, entonces hay que tomar alguna medida para
evitar estar sujetos a cualquier tipo de accidente, ¿no? Entonces se toma acción, ¿cierto? Frente a esta realidad, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, nos estamos alejando del peligro, ¿no? A eso se refiere con resiliencia. Entonces, fíjense, ya haciendo un resumen dentro de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Podemos ver, pues, que el CNPRE, ¿cierto? Tiene las siguientes atribuciones, ¿no? Estimación del riesgo, que es el conocimiento de los peligros, análisis de lo que estamos hablando, de las vulnerabilidades, y establecer los niveles de riesgo, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Si el riesgo es alto, medio o bajo, ¿ya? Después, la prevención del riesgo, ¿no? Acciones para evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad, ¿no? De eso se trata, ¿no? O sea, no se trata pues de que el techo se caiga, de que mueran personas para recién comenzar a cerrar momentáneamente los, eh, los centros comerciales, ¿no? Eso se debió hacer antes, ¿no? El tema es prevenir, ¿cierto? Ser proactivo, ¿no? No reactivo. De eso se trata. ¿Qué vamos a hacer? Ya las personas murieron. Ya eso es irreversible, ¿no? La idea es prevenir cualquier tipo de accidente. Reducir el riesgo, ¿no? Acciones para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes y reconstrucción, establecimiento de condiciones sostenibles de desarrollo en áreas afectadas. Esto está a cargo del CNPRE, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, el CNPRE, ¿cierto? Que es la prevención de riesgo de desastres, ¿no? Está orientada justamente, ¿no? A evitar cualquier tipo de accidente, ¿no? O al menos reducir los riesgos existentes. Y el Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? Ya está enfocado a brindar la preparación previa de respuesta y rehabilitación. Es decir, el antes, durante y después, ¿no? Preparación, acciones para anticiparse y responder en caso de desastres. Respuesta, acciones ante peligro inminente y rehabilitación, restablecimiento de los servicios públicos básicos indispensables. De eso se encarga ahora el INDES, ¿no? Preparación, ¿no? Antes de estar listos, ¿no? Si ocurre un accidente, ¿qué vamos a hacer? La respuesta inmediata ocurrió, vamos a socorrer, a dar la primera señal de auxilio y rehabilitación, ¿no? Posterior al accidente. Mientras que el CNPRED se encarga de la parte preventiva, eminentemente, ¿ya? En cuanto al reglamento de la ley 29664, este reglamento, ¿no? Nos señala, ¿no? El desarrollo de los componentes, procesos, procedimientos, así como los roles de las entidades conformantes del sistema de gestión de riesgos. Y ahora vamos a referirnos al marco normativo de la inspección técnica de la seguridad en edificaciones. Fíjese, la ITSE y la gestión de riesgo de desastres. Acá se puede resumir que el riesgo, ¿no? Eh, implica peligro y vulnerabilidad, ¿ya? Probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro, ¿ya? Eso es riesgo. Peligro es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino, ya sea de origen natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico. Mientras que la vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro
o amenaza, ¿no? Entonces, fíjense, acá debajo de riesgo, como ya lo hemos señalado, recuerden, riesgo es la consecuencia, ¿ya? ¿Qué puede, a ver, generar? ¿Qué puede traer como consecuencia? Un almacén de plásticos, material inflamable, combustibles, pintura, incendio, ¿no? Incendio, ¿no? ¿Qué puede traer como consecuencia cables expuestos, enchufes de una instalación inadecuada, en fin, electrocución, ¿no? ¿Qué puede traer como consecuencia una edificación sin que se haya hecho ningún detalle técnico, ni mucho menos una inspección o mantenimiento periódico a una estructura? Colapso, ¿no? Como el puente, ¿no? ¿Qué puede, pues, generar una falta de señalización en una escalera como una baranda, ¿no? O antideslizantes, caídas, golpes, torceduras, en fin, ¿ya? Eso es riesgo, la consecuencia de un peligro, ¿ya? No olvidar ese aspecto importante en este sentido. Bueno, giros afines o complementarios, ¿no? Cualquier actividad económica que se realiza dentro de un mismo establecimiento y que puede coexistir sin afectar el normal funcionamiento de otro giro, ¿no? Se realiza según la zonificación aprobada para el inmueble en el que se pretende desarrollar dichos giros, ¿no? Por ejemplo, en un hotel, ¿no es cierto? También puede haber un servicio, pues, de restaurante, ¿no es cierto? Que comparta ambas actividades, ¿no? Son giros afines o complementarios. Hacen el servicio de hotel y también de restaurante, ¿no? Son giros afines. En el caso de un inmueble, al que le corresponda más de una zonificación, prevalecerá la predominante. Entonces, lógicamente, en este sentido se tienen que evaluar ambas condiciones, ¿no? ¿No? El de hotel propiamente dicho y el de comida, ¿no? Se tiene que ver cuáles son las condiciones, ¿cierto? Cuáles son los riesgos, ¿no? Y de acuerdo a la evaluación de riesgos, pues se comienza a realizar la gestión para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento, ¿no? En el caso de que los sujetos obligados a obtener licencia de funcionamiento desarrollen actividades en más de un establecimiento, deben obtener una licencia para cada uno de los mismos, ¿ya? Eso es importante también conocer. De igual manera, el Decreto Supremo 11/2007 del Ministerio de la Producción señala lo siguiente, ¿no? Deben seguir los siguientes criterios de manera concurrente. No deben afectar las condiciones de seguridad, ¿no? Como ya lo hemos dicho, ¿no? Debe haber una señalización de salida, ¿no? ¿Dónde está la salida, ¿no? Que los pasadizos estén libres de obstáculos, objetos para poder evacuar ante una emergencia, ¿no? Tener instalado pues sus luces de emergencia, ¿no? Sus extintores, sus detectores de humo, en fin, no pueden ser de riesgo alto ni muy alto, ¿no? Ocupar un área menor a la que ocupa el giro del negocio y no deben alterar de manera estructural la infraestructura del establecimiento ni el desarrollo del giro de negocio. Entonces, para que se dé una licencia de funcionamiento, se establecen diversos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la zonificación y compatibilidad de uso, ¿no? Si es una zona residencial, ¿no?
es una vivienda taller, es una zona industrial, es una zona comercial, preurbana, recreación pública u otros, ¿no? Entonces, se tienen que considerar estos aspectos para otorgar, dependiendo la zonificación, ¿no? Se entrega la licencia de funcionamiento. Segundo aspecto, condiciones de seguridad. Justamente, la inspección técnica de seguridad en edificaciones, ¿no? Si el nivel de riesgo es alto, medio o bajo, ¿no? Dependiendo de eso, también se otorga una licencia de funcionamiento. Requisitos de licencia de funcionamiento, existen establecimientos de riesgo bajo o medio, ¿no? Para establecimientos que se determina que tienen el riesgo bajo o medio, ¿no? Se solicita la licencia de funcionamiento con carácter de declaración jurada, ya sea como persona jurídica o persona natural, ¿no? La declaración jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad, ¿no? Es decir, se compromete el administrado, ¿no? A que las condiciones de seguridad van a mantenerse, ¿de acuerdo? Eso es una declaración jurada. Ahora, ¿qué pasa con los establecimientos que no tienen, o mejor dicho, aplican un riesgo alto o muy alto? Acá ya los requisitos son más, ¿no? Solicitud de la licencia de funcionamiento con carácter de declaración jurada como persona jurídica o natural. Documentación señalada en el reglamento de ITSE, es decir, tiene que adjuntar croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y el cálculo de aforo. Tercero, plano de distribución de los tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas. Cuarto, certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra. Quinto, plan de seguridad del establecimiento objeto de inspección. Y sexto, memorias o protocolos de pruebas de operatividad y o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio. Entonces, dependiendo si es que el inspector ha evaluado el establecimiento, va a llegar a una conclusión, ¿no? Si el establecimiento tiene riesgo bajo o medio, entonces de acuerdo a eso se adjuntan los requisitos ya indicados, o si el establecimiento tiene riesgo alto o muy alto, entonces se hace lo propio. En cuanto a la licencia de funcionamiento, ¿no? Para edificaciones con riesgo bajo o medio, ¿no? Se requiere la declaración jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad, como ya lo hemos dicho. Perdón, el plazo máximo para la emisión es de hasta 2 días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud de la licencia de funcionamiento. Para edificaciones con riesgo alto o muy alto, se requiere la realización de la inspección técnica de seguridad en edificaciones previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. El plazo máximo para la emisión es de hasta 8 días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud. Ahora, la calificación sobre el nivel de riesgo de la edificación será efectuada por la municipalidad al momento de la presentación de la solicitud de la licencia de funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el reglamento ITSE. En cuanto a la vigencia, el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones tiene vigencia de 2 años a partir de su expedición, tanto en el caso en que la inspección se realiza de manera posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, como en el caso que, por tratarse de casos de riesgo alto y muy alto, se le requiere como requisito previo para otorgar la licencia de funcionamiento. En todos los casos, los gobiernos locales, conforme a sus competencias, ejecutan las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y fiscalizan el cumplimiento de la normativa en la materia, bajo responsabilidad de la autoridad competente. El incumplimiento de la normativa por parte del administrado, ¿cierto? Es decir, el dueño del negocio, constituye infracción y es causal de sanción que impone la autoridad municipal conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.
En cuanto a las referencias, las inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil está referida a inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y el certificado de defensa civil está relacionado al certificado de seguridad en edificaciones. Muy bien, por mi parte ha sido todo. Espero que haya sido del interés de ustedes estos temas de relevancia en nuestro país. Y bueno, quedo a la expectativa de sus preguntas.